Dios les bendiga. Estamos en este tiempo devocional, en esta muy fría mañana, compartiendo la palabra de Dios desde aquí, desde ese hermoso lugar como es el Paseo del Río. Quiero compartir con ustedes durante estos próximos días cómo debe de ser la vida del cristiano. Pareciera ser que a veces la vida del cristiano se limita solamente a ir a la iglesia los domingos, a prestar algún tiempo de ayuda o de apoyo en las actividades de la iglesia y quizás en casa leer un poco la escritura y tener un tiempo de oración. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos presenta es que la vida cristiana es una vida emocionante, es una vida llena de actividad, es una vida en la cual podemos dedicar todo nuestro tiempo y es lo mejor que nos ha pasado. Es lo mejor que nosotros podemos encontrar cuando Jesucristo se hace una realidad en nuestra vida. No es aburrida, ni tediosa, ni pesada. Al contrario, es una vida llena de gozo, de amor, de paz, de bondad. Todo eso es lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Es por eso que en estos próximos días estaré compartiendo con ustedes algunas cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida para mantenernos siempre creciendo. Y primeramente quiero compartir con ustedes que tenemos que estar creciendo siempre en nuestra fe. No es lo único que nosotros debemos de hacer. Sin embargo, ese es el principio que el apóstol Pedro presenta en su segunda carta a aquellas personas que les escribe y dice de la siguiente manera. Pedro se presenta como siervo de Jesucristo y como apóstol. Dice que él ha alcanzado por la justicia de Dios y el Salvador Jesucristo. Y les dice a aquellas personas que les escribe, ustedes también han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro dice, no solamente los que escuchamos de primera mano las palabras del Maestro alcanzamos fe, no solamente los judíos descendientes de Israel fueron los que alcanzaron la fe en él. Dice, todos los que escucharon la palabra de Dios y recibieron a Jesús, dice, ustedes y yo somos participantes de una fe preciosa. Esa es la manera que el apóstol Pedro describe la fe. Y es que es mediante la fe la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios. Fue la fe la que nos llevó a llegar a ser hijos de Dios. Es la fe la que nos lleva a creerle a Dios. Es la fe la que nos lleva a creer que la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, aquí adelante el apóstol Pedro presenta por qué es que nosotros tenemos que fortalecer siempre nuestra fe. Más adelante dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es mediante la fe que nosotros podemos ver hechas una realidad las promesas de Dios en nuestra vida. Es por eso importante que nosotros crezcamos en la fe. Ahora recordemos que el autor de los Hebreos en el capítulo 11, hablando de la fe, diciendo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nosotros tenemos que recordar también que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, dice, galardonador. Que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Él está presto para escucharnos y darnos. Cuando nosotros nos acercamos con fe delante de Dios, no es un reclamo para Dios. Al contrario, es creer que por lo que nosotros estamos pasando, la respuesta solamente la vamos a encontrar en Él. No te quedes con la fe nada más de haber creído en Jesucristo y haber llegado a alguna iglesia o alguna denominación. No te quedes solamente ahí, sigue adelante.
No dejes de congregarte. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, predicada, cantada, en estudios, en videos. Escucha la palabra de Dios, porque eso va a fortalecer tu vida y va a fortalecer tu fe. Pero el mejor consejo que yo te puedo dar para que tú fortalezcas tu fe: lee la palabra de Dios, léela constantemente, medita en ella, vívela, apréndela, créela, vívela, y Dios te bendecirá y te hará conocer cosas más grandes que ahorita tú no conoces. Acuérdate, Dios nos manda que debemos de estar creciendo constantemente en nuestra fe. ¿Cómo andas tú hoy en este día, en esa área de tu vida? Los discípulos le decían a Jesús: aumentanos la fe. Hubo un hombre que se acercó con su hijo, y con esto termino, delante de Jesús, que su hijo estaba endemoniado, y los discípulos no habían podido sacar el demonio de aquel muchacho. Y Jesús le pregunta a aquel hombre: ¿tú crees que esto puede ser posible? Y él le responde algo muy interesante. Él dice: sí creo, pero ayuda mi incredulidad. De alguna manera le faltaba algo más que alcanzar. Sigue fortaleciendo tu vida en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Dice esos versículos que leí, que en su palabra tenemos preciosas y grandísimas promesas. Con esto termino. Vamos a orar, y acuérdate, tu fe se fortalece por el oír. Escúchala, mira videos, pero sobre todo léela, medita en ella y créela. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos invita a creer. Tu palabra nos invita a creer en ti, Padre, pero también nos invita a creer en aquel que tú enviaste para nuestra salvación, para perdón de nuestros pecados, para que pagara por nosotros. Pero, Señor, hay mucho más todavía. Tú tienes preciosas y grandísimas promesas. Tú tienes, Señor, cosas maravillosas que enseñarnos a través de tu palabra. No importa cuántas veces la hayamos leído, Señor, cada vez que la volvemos a leer, cada vez que volvemos a meditar en ella, algo nuevo, Señor, aprendemos. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús, como en algún momento, Señor, tus mismos discípulos lo hicieron, Señor. Aumentanos la fe. Queremos crecer en ella, Señor. Queremos vivir de esta manera para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga y sigan leyendo la palabra de Dios. Es la mejor manera en que tu fe será fortalecida.